Aleatorios. Generación de eventos de azar en algoritmos. Estudiar la realidad sin incidir en forma directa sobre ella ha sido posible gracias a la realización de modelos para representar dicha realidad. Los modelos matemáticos son representaciones abstractas y simplificadas de la realidad que nos han permitido entender y predecir el comportamiento de sistemas. Pero cuando dichos sistemas son muy complejos, poseen muchas variables, las cuales tienen muchas interacciones entre ellas, y dichas interacciones a su vez son cambiantes, es necesario realizar modelos computacionales que manejen una inmensa cantidad de datos y procesos, de modo tal que nos generen información y finalmente conocimiento del sistema complejo estudiado. A esto se le denomina simulación. Asimismo, la complejidad se encuentra en los algoritmos como el de inteligencia artificial, el cual debe explorar, clasificar, procesar, organizar y aprender de una gran cantidad de datos, de modo que logre a su vez la capacidad de resolver problemas complejos. La generación de números aleatorios es fundamental en la programación de la complejidad antes descrita, y es que cualquier proceso complejo posee intrínsecamente aleatoriedad, desde el comportamiento de azar estadístico de los factores que afectan un sistema hasta las decisiones tomadas por un ente inteligente. Un conjunto de datos son considerados aleatorios si al estudiar su comportamiento no se encuentra ningún patrón o regularidad en ellos. A su vez, si en dicho conjunto de datos cada uno de sus miembros parece tener la misma probabilidad de aparición, serán considerados como aleatorios uniformemente distribuidos. Un ejemplo de esto es el lanzamiento de una moneda, donde la cara tiene un 50% de probabilidad de aparición y el sello el otro 50%, o en el dado en que cada una de sus caras tiene un sexto de probabilidad, o sea 0,15 más o menos de probabilidad de aparición. O en una ruleta que tiene números del 1 al 36, pues cada número tiene un 36avo de probabilidad de aparecer, todos tienen la misma probabilidad de aparición. En los lenguajes de programación se producen números pseudoaleatorios, pues para producirlos se calcula o introduce internamente un valor inicial x sub 0, al cual llamaremos semilla, y a partir de este se van generando el resto de números aleatorios. Siempre el número anterior me sirve para generar el nuevo número aleatorio. Entonces, siempre que se parta de la misma semilla, se obtendrá la misma secuencia de valores. Un método para generar estos números aleatorios es el método generador congruencial, el cual, con base en el anterior número y poniéndole unas expresiones matemáticas y unos factores, me va a generar el siguiente número. La función rand, o aleatorio en español, es una función de la librería Standard Library que genera un número aleatorio a partir de un número semilla. De ahí en adelante, cada vez que la ejecutemos, cada vez que llamemos o invoquemos a rand en nuestro algoritmo, pues nos va a generar un nuevo número con base en el anterior. Por defecto, si no le especificamos el número semilla que va a tomar es el 1. Por ejemplo, si el semilla es 1 y llamamos a rand, nos va a dar 41. Ahora toma ese 41 y con base en ese, el nuevo aleatorio va a ser 18.467. Y si llamamos de nuevo a rand, va a ser 6.334 el nuevo. Y con base en este me genera el siguiente que va a ser 26.500 y así sucesivamente. Bueno, aquí vamos a invocar a rand de la librería estándar librería. Borrámoslo. Me muestra que es 41 el primer número, porque el semilla fue 1. Ahora ese 41 me lo va a usar para calcular el nuevo número, que sería el 18.000. Y aquí podemos estar haciendo esto varias veces para observar la secuencia de números aleatorios que nos está repitiendo. Más fácilmente podemos simplemente con un for hacer que nos muestre los primeros 20 números aleatorios cuando nuestra semilla es 1. Solo tendríamos que borrar esto que está aquí.
Y estos son los primeros 20 números aleatorios sin una semilla o cuando utiliza la semilla por defecto, que es 1. Los números aleatorios que me puede generar la función rand están en el rango de entre 0 y 32.767. Y este 32.767 sale de elevar 2 a la 16 bits, que es lo que utiliza o emplea para generar estos números, sobre 2, porque solamente toma la mitad, la parte positiva, menos 1, porque está contando el 0. Entonces quedaría 2 a la 16 bits de los enteros sobre 2 menos 1, y eso me da 32.767. Podemos cambiar la semilla inicial de nuestra secuencia de aleatorios utilizando srand. S de seed o semilla de rand. En esta función el parámetro es la semilla que queremos introducir para que de ahí en adelante el rand maneje o comience a partir de un nuevo semilla y la secuencia nos dé completamente diferente. Por ejemplo, si la semilla es 7, nos va a dar 61, el siguiente número que generemos con rand va a ser 17.422 y así sucesivamente va a cambiar nuestra secuencia. Entonces, dependiendo del semilla que le ponemos, por ejemplo, si es 19, va a cambiar la secuencia. Con semilla de rand 19, por ejemplo, nos genera esta secuencia de 20 números inicial. Bueno, aquí le estoy diciendo que haga 20 números. Pero si le ponemos el de 7, nos va a hacer una secuencia diferente a la anterior. Y aquí la vemos. O bueno, como queramos variarle este número, la secuencia de aleatorios va a estar entre 0 y 32.767, pero va a ser diferente cada vez que variemos nuestra semilla. Bueno, pero lo usual es que yo quiera usar números en un rango muy diferente. Por ejemplo, para simular un dado, entonces lo que hago es poner módulo 6. Con eso me va a generar números entre 0 y 5. Pero como yo no quiero usar el 0 porque en los dados no hay el número 0, entonces pongo más 1 y me va a generar números entre 1 y 6. Corrámoslo y vemos que me genera números aleatorios entre 1 y 6, todos con la misma probabilidad de aparición. Si le cambiamos el rand, la semilla de rand, observamos que la secuencia de aleatorios cambia. Ahora vamos a suponer que yo no quiero que me muestre siempre la misma secuencia. Por ejemplo, aquí me muestra siempre la misma secuencia 1, 2, 4, 6. Si lo corro, 1, 2, 4, 6, porque la semilla es la misma. Entonces lo que hago es ponerle time null de la librería time.h para que me genere un semilla diferente o comience con un semilla diferente cada vez que va a correr de nuevo el algoritmo. Por ejemplo, aquí me generó una secuencia de aleatorios 4, 2, 3, 6, y si vuelvo a correrlo me va a generar una secuencia completamente diferente la segunda vez, y cada vez que lo corra va a ser diferente porque time null lo que me produce es un número, escribámoslo acá, un número que es la cantidad de segundos que han pasado desde la hora 0, siendo la hora 0 el 1 de enero de 1970 a las 0 horas. Corrámoslo a ver qué nos muestra esta función. Me muestra que este es el número de segundos que ha pasado desde la hora 0. Y si lo vuelvo a correr, el número de segundos ya cambió. Por eso siempre me va a cambiar el semilla. Ojo, la semilla de aleatorios se especifica una vez en todo el programa. O sea que ese rand se invocará solo una vez. Así sea una simulación climática corriendo durante días en un supercomputador, va a tener solamente una semilla de rand. Si en nuestro algoritmo necesitamos que exista constante cambio en los eventos, por ejemplo en un juego donde es necesario que cada partida sea diferente, la semilla de aleatorios deberá ser diferente en cada nueva sesión. Pero si lo que necesitamos es trazabilidad de la información, como por ejemplo en una simulación, es importante guardar la semilla de aleatorios
pues esto me permite recrear de nuevo los mismos eventos cambiando solo algunos aspectos del sistema. Por ejemplo, en una simulación de tráfico, un aspecto a cambiar sería el tiempo de espera de los semáforos, pero para medir su real efecto debo usar los mismos aleatorios para probar con y sin el cambio en los semáforos. Usar la misma semilla representa qué pasaría si los mismos automóviles llegan en la misma secuencia de eventos, o sea, como si se repitiera el mismo día, dejando el tiempo de espera de los semáforos como único factor de incidencia en los resultados. De esta manera se puede tener conclusiones más cercanas a la realidad, en este caso nuestro sistema vial. Dado que la probabilidad está entre 0 y 1, es útil crear una función que nos genere números como los de la probabilidad, entre 0 y 1. Por ejemplo, en este caso yo tengo un ciclo while que se ejecuta 10 veces y cada vez que se ejecuta me llama la función aleatorio. Previamente el serran se ha dado con time null, o sea que va a cambiar cada vez que yo corra mi algoritmo, y la función lo que va a hacer es guardar en ale lo que me retorne rand y después ese valor lo divido entre 32.767, que sabemos que es el rango. Por lo tanto, los números me van a dar entre 0 y 1. Corramos para ver cómo funciona. Veamos que me da números aleatorios entre 0 y 1. Si lo corremos de nuevo por el time null, nos va a generar una secuencia completamente diferente. Podemos simular un tablero de juegos de 5×5 con un arreglo de caracteres de 5×5. Vamos a suponer que en dicho tablero voy a poner una X en una casilla determinada. Entonces voy a necesitar la coordenada de dicha casilla, que va a ser X, Y, siendo un aleatorio entre 0 y 4 para Y y para X. Entonces, una vez saco dos aleatorios, voy a tener una casilla aleatoria en la cual voy a poner la X. Eso lo voy a hacer cíclicamente mientras el usuario vaya oprimiendo la tecla Enter, porque opción guarda la tecla que oprima el usuario y si es igual a 13, o sea el Enter, va a seguir haciendo dicho ciclo. Aquí podemos ver que no va a superar las 4 unidades, ninguna de las coordenadas, porque van a ir de 0 a 4 las casillas del tablero, y mientras el usuario oprima 13, que es para Enter, o si lo quisiéramos hacer con Escape para lo contrario, para salirse, lo podríamos hacer con 29, pues va a seguir haciendo el ciclo y llenándome mi arreglo de caracteres con una X. Aquí al algoritmo le agregamos una función para que me llene el tablero de guiones, otra para que me imprima el tablero. Aquí está el desarrollo de la que me llena de guiones el tablero y aquí la que me va imprimiendo el tablero o el arreglo. Lo único que hago es en el ciclo llamar a que me limpie la pantalla y me imprima el arreglo, pero antes de eso voy a llenar de guiones el arreglo. Entonces veamos a ver cómo nos trabaja. Vemos aquí que nos genera una X, otra X, cada vez que doy Enter me genera una X. Algunas veces me generará una X en un punto que ya había una, pero la sobrescribe. Y cuando oprima otra tecla, por ejemplo el Escape, se va a salir del programa.